Estamos en la mesa con José Manuel Cuadro, coordinador de contenidos editoriales de Idea País y que es especialista en temas eclesiásticos. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Y también con Isel Guerra en esta transmisión especial. Ya estaremos también con Matilde Burgos y Federico Molina allá en el Vaticano. ¿Es esta una elección o un cónclave distinto de los anteriores? Obviamente estamos en un momento especial de lo que se está viviendo en el mundo, pero ¿qué dirías tú que es lo más significativo y por qué este cónclave es especialmente importante? Yo creo que aquí hay dos señales que son tremendamente importantes. En primer lugar, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. El mundo está cambiando radicalmente, podríamos decir, incluso todos los días. Ayer vimos lo que pasó en India con Pakistán, vemos lo que pasa en Israel con Palestina, Ucrania con Rusia, y así los cambios tecnológicos también, un mundo demasiado acelerado. Entonces la Iglesia no es lejana a esos cambios y tiene que esforzarse en responderlo. Y en segundo lugar, muy unido con ello, tenemos una realidad de pandemias sociales ante las cuales la Iglesia va a necesitar tener una voz incluso mucho más fuerte de la que ha tenido hasta ahora. Pandemias sociales como la crisis de natalidad, pandemias sociales como la crisis de soledad, que se habla muy poco, que incluso está tocando fuertemente países desarrollados, Suecia, Japón, otros países también. O sea, el hecho de que baje la natalidad te hace que son familias más estructuradas y también mucho más solas, y eso la Iglesia necesita tener una voz porque siempre ha tenido una voz en contra del individualismo radical. Claro, y son problemáticas distintas a las que hace algunas décadas o incluso en el papado de Juan Pablo II claro. Y también después de Ratzinger han cruzado precisamente esas administraciones. El tema del aborto, el tema de las libertades individuales, de posturas más conservadoras o un poco más progresistas en ese tipo de ámbitos, el tema con los homosexuales, o lo que pasó, sobre todo en el papado de Ratzinger, con el tema de los abusos sexuales, que Francisco claro. también lo alcanzó a tomar. Tú dices que ahora son estas otras las problemáticas que se debieran abordar de parte de la Iglesia, porque claro. esas son cosas más o menos resueltas. Claro, son cosas más o menos resueltas, pero que igual el nuevo pontífice va a tener que hacerse cargo. Va a tener que tomar una posición. Exactamente, o sea, por lo pronto la reforma a la curia romana, que es el gobierno de la Iglesia en el Vaticano, que por más que es muy pequeño tiene un poder universal, la inició Benedicto XVI, la continuó Francisco fuertemente, hay una constitución apostólica, de hecho, al respecto, y el nuevo Papa no va a poder alejarse de una reforma a la curia, ya sea introducirle ciertas razones pastorales que él tenga con el gobierno que él forme finalmente, con los cardenales que trabajen más directamente con él. El tema de los abusos también continúa y como bien dijiste, partió fuertemente con Benedicto, que le tocó hacer frente a dificultades que él ya había identificado cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y Francisco lo continuó. Acá en Chile conocemos bien el trabajo que hizo el Papa Francisco con el tema de los abusos, y no es solamente una razón del tipo legal del derecho canónico el tema de los abusos, sino que también es ante todo hacerse cargo de un daño de las confianzas, de una cultura católica que paulatinamente mediante, por ejemplo, la piedad popular se ve fortalecida y empieza a recuperar las confianzas que se dañaron con el tema de los abusos. Esto no es solamente legal y en eso estos últimos años lo ha recalcado. Entonces el nuevo pontífice tiene que hacerse cargo, como dije, de estas pandemias sociales que están desarrollándose, pero también de cosas que reciben y que tiene que responder con lo que se llama el signo de los tiempos. Estamos con José Manuel Cuadro, que es especialista en temas eclesiásticos, coordinador de contenidos editoriales de Idea País. José Manuel, además has estado en la pastoral universitaria, has hecho clases de religión en colegio. Yo te quisiera preguntar en un contexto un poco más amplio, ¿cómo pueden los chilenos y las chilenas tomarse o mirar este acontecimiento considerando la significativa baja de la adhesión a la Iglesia Católica en los últimos años? Gente que se declara católica bajó en una década de 75%, 48% según la encuesta del CEP, y en la edición que salió hoy día de esa encuesta solo un 24% de los chilenos confía en la Iglesia. Sí, son cifras que uno no puede negar que para la Iglesia Católica son duras, por así decirlo, o más que duras, son trabajables, son una tarea por hacer. Obviamente, como hablamos hace un rato, el tema de los abusos afectó profundamente, afectan también temas culturales como el individualismo,
luego de la apurada modernización que tuvo Chile, el individualismo sentó cabeza muy fuerte en nuestro país y eso incidió en que la cohesión social se ha visto debilitada, entre ellos la cohesión social mediante el catolicismo. Creo sí de que el desafío principal es, como lo dice muy bien de hecho Josefina Arauz en una columna en la revista Raíces número 7 de Idea País, que dice que a pesar de la crisis de los abusos que dañó fuertemente las confianzas, hay una piedad popular en Chile que sobrevive fuertemente. Una piedad popular que uno ve desarrollada en Santiago, pero también en regiones. Fiestas como la Virgen de Andacollo, la Virgen del Carmen 16 de julio, 8 de diciembre, fiestas de San Pedro de parte de los pescadores. Entonces hay un sustrato cristiano, católico, que sobrevive, incluso podríamos decir, y que vive fuertemente en las comunidades locales, en los colegios, donde hay muchos colegios católicos que hacen una tarea tremendamente extensa, congregaciones que dan educación de altísimo nivel y católica. Entonces la Iglesia no es solamente la adhesión a, uno podría decir, la conferencia episcopal, o la adhesión a cuánto le creo o no al obispo que está dirigiendo tal o cual cosa, sino que la adhesión a la vida cristiana de una u otra manera. Y eso en Chile, a pesar de todo, está con una enorme vitalidad. De hecho, lo vimos, por ejemplo, en el debate que se dio en torno al Viernes Santo, al feriado renunciable del Viernes Santo, en donde no se debatía solamente por el tema del derecho adquirido de los trabajadores, sino de que el país necesita tener momentos de silencio y de serenidad, y las familias necesitan tener ese momento de recogimiento religioso, ya sea la expresión que esta sea. Y eso es lo que subyace finalmente la discusión del feriado renunciable del Viernes Santo, no tanto la cifra macroeconómica del crecimiento, de cuánto se va a dejar de vender, sino que cuánta importancia le ponemos a la piedad de las familias en el desarrollo integral del país. Interesante. Sí. Y con todas estas sutilezas además que tiene la política vaticana, ¿cierto? Sí. Cómo se maneja la Iglesia y la clara diferencia que el Papa Francisco quería hacer entre el cura de calle, que es muy propio de los jesuitas además, claro, ¿cierto? Pero esta muy cosa, latinoamericano además. Muy latinoamericano. De hecho, cuando él se convierte en arzobispo de Buenos Aires, lo primero que hace es fortalecer a los llamados curas villeros, ¿cierto? Y en Chile también hemos tenido la experiencia de una iglesia muy cercana a la gente, a los católicos, en las poblaciones, en un momento de la historia bien crítico que fue durante los años de la dictadura, ¿cierto? Pero progresivamente eso, de alguna manera, el poder que tenían los sacerdotes que estaban allí cerca de la gente y con una, podríamos decir, con una decisión además de la autoridad de la Iglesia en Chile de que así fuera, fue corriéndose de alguna manera también a que cierta élite del clero nacional se hiciera como con el poder y allí hubiera también una crisis de legitimidad de la Iglesia. Ahora, después de la crisis de los abusos, estamos en una especie, no diría de interregno, pero de espacio abierto, ¿cierto? Totalmente. Para la recuperación. Y ahí la impronta, José Manuel, que debiera tener la Iglesia Católica, ¿cuál debiera ser? Bueno, la impronta de la Iglesia Católica se conjuga a partir de dos ejercicios o de dos pilares principalmente. Uno es el pilar de la doctrina, de la dogmática. La dogmática se mantiene inalterable, pero la doctrina, claro, se va enriqueciendo, y eso lo han hecho todos los pontífices. Los últimos pontífices de los últimos 100 años, por ejemplo, decía el cardenal Re hoy día en la mañana, han sido hombres tremendamente inteligentes de manejo de la Iglesia. Y el otro pilar que la Iglesia la sostiene, o de su tarea, que sostiene la tarea de la Iglesia básicamente, es lo pastoral, que es el trabajo en terreno, es el trabajo como la doctrina, como verdades de fe, podríamos decir, baja al territorio, baja a la capilla más alejada del fin del mundo, y en eso la Iglesia tiene que conjugar un rol de equiparar esas dos cosas. Entonces la Iglesia tiene que, para aplicar debidamente lo pastoral con lo doctrinal, tiene que hacer un ejercicio permanente de leer el signo de los tiempos, que era algo que repetía mucho Benedicto XVI. De hecho, la frase signo de los tiempos es de Benedicto XVI, y que permanentemente los pontífices tienen un esfuerzo. Entonces van ellos, de cierta manera, haciendo su labor de leer la vanguardia, de ser vanguardistas, de decir, tenemos que
decir esto porque está pasando. Por ejemplo, cuando Papa Francisco denunció fuertemente la muerte de inocentes en Gaza, por ejemplo, ahí hay una vanguardia muy avanzada, muy valiente, pero también son muros de contención. Muro de contención ante como que esto no se desbande, cuidemos ante toda la doctrina, porque este periodo en el que estamos, este tiempo es muy pequeño en relación a los 2000 años que son la Iglesia. Claro. Entonces cada pontífice es vanguardia y es muro de contención al mismo tiempo. Sí, de hecho en esa misma línea, José Manuel Cuadro, estamos con el coordinador de contenidos editoriales de Idea País. ¿Hasta qué punto un líder católico, un sumo pontífice puede acercar o alejar a nuevos fieles a la Iglesia Católica? Y en este caso particular, cuando se va a elegir uno nuevo. Claro, ahí entra lo principal de que el mensaje de la Iglesia es universal, siempre va a ser universal y es para todas las personas. Esto quizá es un dato como más pedestre, pero cada escrito del Papa dice para todos los hombres de buena voluntad, no dice para los obispos o para los católicos, sino para los hombres de buena voluntad. Entonces el mensaje es ante todo universal. Y el ejercicio más personal es cuánto yo como persona, ya sea como cristiano, como católico, pero como individuo, me siento interpelado o llamado por ese mensaje universal y cómo voy conjugando mi libre albedrío con ese mensaje universal. Entonces, la Iglesia va conjugando esas cosas. Oye, y las formas además de comunicación en esta era donde, digamos, esto Claro. es central, es fundamental, también entran a jugar un rol en el tipo de liderazgo que se tiene desde la Iglesia Católica. De hecho, hablábamos más temprano con Lisel que a Monseñor Fernando Chomalí, al cardenal, le llaman el cura influencer. Claro. Y que esto era algo muy bien visto además por el propio Papa Francisco. De hecho, si uno entra a las redes de la Iglesia de Santiago, que tienen una cuenta en Instagram que es Iglesia de Santiago, se ven las convocatorias que ha hecho en el último tiempo Monseñor Chomalí para hablar de temas abiertamente con quien quiera conectarse, digamos. Y cuando estuvo acá en el canal hace un tiempo me dijo que de repente tenía 1000 personas conectadas para hablar sobre el aborto, ponte tú, o la eutanasia, o cuestiones que son centrales para la Iglesia, o la pobreza, o el tema de los conflictos de los trabajadores, cuestiones que los agobian. Eso me imagino que para algunos sacerdotes, para algunos cardenales, es una cuestión totalmente ajena. Claro. O sea, veíamos el cardenal Rey que tiene 91 Claro. años, no me imagino sí cómo manejándose bien con las redes sociales, aunque uno nunca sabe, Claro. pero da la impresión de que todas las formas son válidas. Sí, o sea, en 2000 años hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Entonces, en el fondo, por ejemplo, cada congregación de la Iglesia responde a un diverso carisma. Los jesuitas tienen un carisma misionero, de ir a las periferias y de una fortaleza tremendamente grande. Los dominicos tienen la fortaleza doctrinal y así sucesivamente. Entonces, y hay un desafío principal hoy en día, que no es menor, que Papa Francisco lo identificó varias veces, que es la evangelización mediante la digitalización. O sea, la evangelización, a veces cuando uno ocupa ese término, se piensa uno como el monje Como en el franciscano, cura que llegó claro, a América con la Biblia claro, Regla con la Cruz. Biblia, claro, y no es necesariamente eso, o sea, es también ocupar las distintas herramientas que hoy en día se dan y el agente evangelizador las va ocupando en la medida que se siente más cómodo. Monseñor Chomalí se siente tremendamente cómodo con redes sociales y hace un apostolado muy grande y muy bien hecho, además porque maneja muy bien Claro. TikTok, por ejemplo, Instagram. Y hay otros Pura que se influencer, sienten- igual es divertido. Claro, Sí. Pura es influencer. llamativo. Y hay otros que no les toma tanto, entonces hacen un trabajo con más territorial, de sus parroquias, Claro. de los colegios, de la prédica dominical, y van complementando eso. Entonces, son diversos carismas y la Iglesia finalmente esa es la riqueza que tiene, Sí, que todos son parte de eso. De hecho, en el caso de Chomalí, hace algunos días atrás subí a través de su cuenta de X, por ejemplo, un video donde estaba lavando la camisa, Claro. ¿no? En la tina En la del tina, hotel. exactamente, sí. Preparándose, señalaba allí también en esa publicación que se estaba preparando para el cónclave y eso por lo demás tuvo una serie de reacciones, les diría, Impresionantes. sí, impresionante totalmente la repercusión que tuvo, pero también el alcance, ¿no? De precisamente llegar a más personas y no solo católicos. ¿Crees que Sí. precisamente el uso de las redes sociales ayuda a eso también? Sí, permite el uso de redes sociales en la tarea de la Iglesia llegar a muchas más personas y llegar a muchas más personas y a todo tipo de personas. Claro. O sea, hay mucha gente que obviamente a Chomalí
le comentan en tono muy positivo lo que publica, pero hay otra gente que también se dedica, obviamente, de manera hater a atacar. Entonces, y hay de todo. Entonces, y la Iglesia es consciente que hay de todo y que se enfrenta, obviamente, a todo. Pero la herramienta digital es uno de los desafíos que el próximo pontífice tiene muy, muy fuertemente. Ahora, para el común de las personas, en pleno siglo XXI, una institución bimilenaria aparece como una cuestión, en muchos casos, retrógrada, ¿cierto? Como una rareza, como una cosa totalmente ajena a la realidad de los tiempos. Sobre todo porque vemos a puros hombres. Sabemos de la preocupación especial que tuvo Francisco de que hubiera mujeres que entraran en ciertos dicasterios, de la participación de las monjas también, que tuvieron una participación un poco mayor, pero la verdad es que eso parece una cuestión muy, muy lejana. De hecho, los propios jesuitas le reprochaban a Francisco, lo conversamos apenas se murió con el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, no haber ido más allá, por ejemplo, para iniciar un camino en que se resolviera o se hablara de si el sacerdocio debiera necesariamente implicar el voto de castidad, ¿cierto? Sí. El celibato. Y a eso añadir también una protesta que se estaba registrando hoy día en Roma de mujeres que con un humo rosado daban cuenta, por cierto, de la falta de las mujeres. Quizás puede ser ese uno de los temas que se va a tener que enfrentar. Y sin mujeres duda. Católicas. Exactamente. Humo rosado. Humo rosado, sí, totalmente en alusión, por cierto, a la Superllamativo. fumata. Y en esa misma línea, ¿va a ser precisamente la incorporación de las mujeres un tema o crees que va a depender del líder que llegue? Yo creo que, como dije al principio, el Papa Francisco al reformar la curia, esto lo dice en una entrevista con un medio en español, el año 2023, si no me equivoco, dice: incorporar a mujeres a puestos ejecutivos dentro de la Iglesia te da mayor perspectiva porque las mujeres tienen mucho mejor manejo de ciertos temas pragmáticos que se necesitan. El Papa Francisco eso lo tenía muy claro. Dice pero que en el fondo ejecutivo, o sea, no fue un revolucionario Francisco, fue un reformista, podríamos decir, porque no propuso que a la larga lo que debiera haber en la Iglesia es igualdad de condiciones y que las mujeres puedan ordenarse sacerdote e impartir los sacramentos. Claro, o sea, ahí en ese sentido, como dije al principio, o sea, el Papa Francisco fue reformista en el sentido de saber leer el signo de los tiempos, de que las mujeres necesitan, por una necesidad de la Iglesia, incorporarse en diversas tareas de tipo más ministeriales del manejo de la Iglesia. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Santiago hay una mujer que ocupa un cargo dentro del tribunal canónico. Otras, en la diócesis de San Bernardo también hay mujeres que ocupan cargos importantes dentro del manejo. No, de hecho, los casos que conozco son laicas, algunas mujeres de familia. Entonces, la Iglesia va incorporando en la medida que va leyendo los diversos carismas que hay, precisamente. Entonces, Papa Francisco, claro, fue un reformista porque obviamente la Iglesia no se rige por lógica de la política moderna de revolución o revolución, progreso, cosas así, porque ante todo le fue entregado un ministerio doctrinal de 2000 años que debe custodiarlo de una u otra manera. Entonces Papa Francisco incorporó y fue, en la medida de leyendo las diversas situaciones que hay en la Iglesia, fue incorporando algunos cambios. ¿Y puede ese cariz reformista llevar a que el próximo pontífice tenga una postura más conservadora detrás de los detractores de Francisco y que se puedan unir precisamente a corregir para ellos ese rumbo que había llevado Francisco en estos últimos años? Yo no lo leería como una manera de corregir lo que hizo Francisco o profundizar lo que hizo Francisco, sino que continuar una tarea, como ya dije al principio, mucho más grande, una tarea doctrinal, una tarea pastoral, y siempre leyendo de que la Iglesia entrega un mensaje y las personas hacen parte de ese mensaje en la medida de su libertad. Entonces, el mensaje es universal, pero si hay alguno que no quiere hacerse parte de ese mensaje universal, está en la libertad de hacerlo, así como la Iglesia también se hace parte de esa propia libertad, ¿no? Entonces no lo diría como ruptura o quiebre, sino que ante todo, porque si uno lee en perspectiva histórica, todos los últimos pontífices, todos han sido hombres de consenso. No solamente en consenso leído porque fueron electos con 2/3, que es lo que establece la Constitución Apostólica, sino porque son hombres que
van conjugando las diversas visiones pastorales que hay en la interna. Francisco, por alguno, era tildado de una manera, por otro de otra manera, fue un hombre de consenso. Benedicto, un hombre tremendamente doctrinal, pero que esa doctrina tan clara que tenía, esa doctrina teológica profundamente anidada en la Iglesia, la transmitió con un carisma y con una caridad tremendamente grande. Incluso cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Juan Pablo II también fue equiparando esas dos cosas. Entonces, en ningún pontificado de los últimos 100 años hay una ruptura o una profundización de algo, claro. Básicamente. Se ha mantenido la línea. Sí, no, totalmente se ha mantenido la línea de que ellos, ante todo, el que es electo, se concibe a sí mismo no como sucesor de mi último, sino que ante todo soy sucesor de Pedro. Estamos conversando a esta hora con José Manuel Cuadro, coordinador de contenidos editoriales de Idea País. José Manuel, respecto de las otras regiones católicas que han tenido mayor fuerza en estos últimos años, en el caso, por ejemplo, de África, ¿qué podemos esperar precisamente de ese continente de aquí en más, teniendo en cuenta que en los últimos años incluso ha aumentado la cantidad de fieles católicos que se han incorporado a la Iglesia? Sí, hay cifras bien interesantes. Si no me equivoco, en los 70 o en los 80 se hablaba de América Latina como el continente de la esperanza para el catolicismo. Por ejemplo. Y hoy en día se habla mucho de África como el continente de la esperanza para el cristianismo. Y África tiene como continente que es muy grande, tiene una dualidad que hay países donde el cristianismo ha crecido mucho, pero también hay países donde el cristianismo es perseguido. Claro. En África, el Domingo de Ramos, no tengo la parroquia exacta, pero en Domingo de Ramos de este año mataron a más de 50 cristianos solamente por vivir su fe. Entonces, en América Latina eso es absolutamente impensado. Claro. Pero África tiene esa dualidad donde el cristianismo está sobreviviendo a partir incluso del ejemplo de otros cristianos que mueren por ello. India lo mismo. India, claro, es un país tremendamente grande, pero en términos porcentuales el cristianismo también está creciendo con una raíz doctrinal muy fuerte que hay que tener el ojo. Y de hecho, el Papa Francisco, cuando comienza a nombrar los diversos cardenales que nombra, tiene esto muy presente, de que la Iglesia no solamente es Roma, no solamente es Europa y no solamente es Occidente. Claro. Entonces dice, no solamente tengo que nombrar cardenales donde hay hartos católicos, sino donde se necesita una voz pastoral fuerte. Entonces hay un cardenal, por ejemplo, de Afganistán. Exacto. De muy pocos católicos. De Haití, por claro, ejemplo. de Haití. Hay 15 países nuevos que se suman finalmente a este cónclave que vemos hoy durante este día. Con el nombramiento de los cardenales que hizo el Papa Francisco. Bueno, hemos estado viendo las imágenes en vivo de Roma, muchísima gente pendiente allá en la ciudad del Vaticano de lo que puede ocurrir con esta primera votación. Seguimos en la transmisión continua acá en CNN Chile. Queremos agradecerte, José Manuel. José Manuel Cuadro nos ha acompañado, es coordinador de contenidos editoriales de Idea País y especialista en temas eclesiásticos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos